En el verano del 2007 se encuentra la traducción en la biblioteca de San Millán de la Cogolla. Entonces la traducción es del texto Ifigenia, que es de Racine, el original, traducida por Jovellanos. Nos pareció de sumo interés porque, bueno, Jovellanos es un hombre muy apreciado aquí en Gijón, pero su faceta de dramaturgo o en todo lo que respecta al teatro es muy desconocida, ¿no? Es un hombre que es el primero que se plantea, por ejemplo, una política teatral en España, cosa que antes jamás nadie se había planteado y posteriormente muy poca gente. De todas formas, no era eso precisamente lo que nos interesaba, sino si recuperar el texto en cuanto a que es un modelo el que él pretendía seguir dentro de sus tertulias de ilustrados como teatro a seguir en la época. Era un hombre que, aunque esto ahora puede ser considerado como teatro clásico, bogaba en contra de lo que era el teatro del siglo de oro, por sus exabruptos y su brutalidad y el comportamiento de la gente y tal. Entonces él buscaba, el teatro para él tendría una finalidad didáctica. Plantea este como modelo, evidentemente, entonces coge Ifigenia de Racine y la traduce al castellano. La obra está en verso y, bueno, hasta el momento se desconocía su existencia, entonces, bueno, por eso nos pareció que era como el momento apropiado para ponerla en escena, ¿no? Cosa que creo que nunca se hizo, porque él hizo la traducción para los Reales Sitios de Aranjuez en el año 1760 y algo, por ahí, últimos del siglo XVIII, y no tenemos noticia de que se haya representado, o sea que, bueno, se trataría de un estreno absoluto de ese texto. Claro, lo respetamos porque si no tampoco tendría sentido hablar de Jovellanos como traductor, ¿no? Aunque sí está levemente tratado un poco para adaptarlo yo creo, a las necesidades del público de hoy en día, ¿no? Hay partes que se repiten muchísimo que tuvimos que un poco cortar y bueno, más o menos. Lo que no quisimos fue adulterar ni el sentido ni el formato, el verso se sigue manteniendo y tal. La actualidad, bueno, se trata de una tragedia griega, o sea que las tragedias griegas lo bueno que tienen es que son universales y da igual tratarlas como las trates, porque siempre tratan de temas humanos y los humanos y los dioses y esas cosas que siempre tenemos los humanos en la cabeza y la justicia y tal. El tema, bueno, se trata de una tragedia muy conocida, es cuando para invadir Troya necesitan viento y los dioses otorgarán el viento a cambio de que Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia, y ese es el drama que se plantea. Más allá de, bueno, hubo tratamiento pues en cuanto a la interpretación, en cuanto un poco al texto y a la escenografía, hubo cambios, digamos, para actualizarlo un poco a hoy en día. No se trata tampoco de una versión arqueológica de Ifigenia, sino, bueno, de una cosa más actualizada. Evidentemente no queríamos, lo que te digo, hacer una transcripción de lo que era el siglo XVIII, o el teatro en el siglo XVIII. De aquella casi puede ser considerado teatro radiofónico lo que se hacía. Los actores tenían unos desplazamientos muy sencillos y la gente escuchaba, porque no había radio ni televisión y el nivel de información era mínimo y la gente podía atender o por lo menos dedicar cierto tiempo a atender. Entonces la cuestión era eso, el verso y el actor, como decía, el verso un poco concepto ópera, puede ser, ¿no? Como el cantante que llega y canta sus arias y demás. Al igual que en la ópera, pues interviene ahora mismo la dirección escénica. Entonces quisimos conseguir, igual que hay un tratamiento muy clásico del verso, o sea, de una formalización exquisita, por otra parte, quisimos hacer lo mismo en la parte interpretativa y visual, ¿no? Entonces se planteó, bueno, un trabajo determinado con los actores corporal y en la escenografía lo mismo. La escenografía, tal y como venía planteada en el libreto original, era, bueno, la tienda de Agamenón, que tampoco nos dice mucho. Entonces queríamos que tuviera significado, que incluyera, bueno, una cosa que nos interesaba resaltar, que eran los dioses y los humanos, que tuvieran las dos partes, y por eso se plantea un espacio abierto con un templo griego en ruinas y el tejado o el friso del templo colgado de los aires como amenazante, ¿no? Los dioses siempre presentes sobre toda la acción humana. Y también partimos de otra idea, que era precisamente esto del verso. Son prácticamente estatuas humanas, estatuas parlantes, los actores en el siglo XVIII, ¿no? Entonces había algo como que aquello fuera una especie de museo, ¿no? con sus pies y como estatuas los actores y demás. Y así se planteó el trabajo con los actores. Se cogieron muchísimas imágenes de estatuas y luego de pinturas y un poco de la época y tal, ilustrando tanto lo de Ifigenia como temas clásicos, y con ello se hizo una especie de composición con un tratamiento luego del movimiento aparte, denominados animalización
y bueno, otras cosas, otros ejercicios, y luego ya se dio, bueno, digamos, esa calidad de movimiento a toda esa estructura corporal, digamos, de que fueron cerca de 600 o 700 imágenes lo que emplearon los actores en el trabajo, ¿no? Para hacer una secuencia de movimientos para los personajes. Eso para resaltar esas dos ideas, o sea, tanto el museo como, digamos, luego que la escenografía tuviera ese significado, y el templo griego nos daba un poco las dos cosas, pues tanto el mundo humano en ruinas, el mundo divino presente, y las estatuas en el museo, que es ese espacio abierto. Tenía la idea de que fuera un trabajo totalmente externo al actor, que utilizara, claro, los recursos emocionales que tiene, es lo único que casi puede utilizar, pero en principio parte de una partitura absolutamente física y externa, o sea, casi como danza. Pasa como en la ópera, ¿no? En la ópera el sentimiento casi lo da la música, y el actor o el cantante es casi una marioneta que se pone e ilustra ese sentimiento muchas veces, ¿no? Aquí es prácticamente lo mismo, no es ópera, no es música, pero es verso, y es un verso muy elevado también, ¿no? Los temas son muy sencillos, los que se plantean, y los personajes son muy simples, tienen sus contradicciones y demás, pero bueno, entre paréntesis, pero que son bastante planos, bastante lineales, ¿no? Y muy fácil que el espectador capte eso, y que un poco se abandone, pues, a escuchar la música del verso, prácticamente sin tener necesidad ni entenderlo todo. Tú, si oyes una ópera de Wagner, pues no sé, oyes, a no ser que sepas alemán perfectamente, pues oyes la música, oyes otro tipo de cosas, ¿no? Aquí se trataba un poco con esa idea, se trabajó. Y pues ya te digo, los actores fueron escogiendo ellos mismos, después de una división del texto que no duró apenas nada, una partitura con imágenes que les sugería a ellos el momento emocional que estaba viviendo el personaje. Y así fueron hilando, pues bueno, muchas se repetían y tal, pero ya te digo, del orden de 600, 700 imágenes para todas las distintas escenas, ¿no? Luego, con esa partitura, con ejercicios así muy de la escuela, digamos, Grotowski, Eugenio Barba, si quieres, pues a nuestro nivel, quiero decir, pero bueno, fuimos aplicándolos y haciéndolos para unificar todos esos movimientos, que no resultara una cosa demasiado estática, sino, bueno, muy dinámica y visual, y de hecho, bueno, yo creo que ganó mucho en cuanto a presencia de los actores, y sobre todo una cosa que sí que me interesaba conseguir, que era que todos los actores tuvieran la misma línea de actuación, cosa que muchas veces no se consigue en montajes, ¿no? Eso por un lado estaba tal, y luego por otro lado conseguir ese formalismo, digamos, en lo visual y en lo corporal, paralelo al formalismo del verso. Que fuera un poco la misma idea. Como referencias, bueno, claro, siempre tenemos las mismas, oye, los grandes, Bob Wilson, el Grotowski, toda esta gente, ¿no? Pero bueno, no intentamos ser los Bob Wilson de Gijón, sino, bueno, pues simplemente utilizar su trabajo en la medida que nosotros alcanzamos a hacerlo, ¿no?